Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar la lectura de la unidad número 4 de nuestro curso, que se refiere a la teoría de la dependencia. Así que voy a compartir pantalla, como hacemos siempre, para iniciar la lectura. A fines de los años 60, fueron elaborados en el contexto institucional de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, e ILPES, que es el Instituto de Planificación de las Naciones Unidas también. Diversos teoremas basados en la teoría estructuralista de la economía periférica. La teoría estructuralista es aquella que se refiere y pone el acento en las estructuras económicas. De la economía periférica, aquella que se refiere a las economías de los países que no están en el centro, es decir, los países que ahora llamamos subdesarrollados, que en aquella época llamaban periféricos. Las teorías del neoimperialismo norteamericano también, aquellas que analizaban las formas nuevas en aquella época del imperialismo norteamericano y el estructuralismo de izquierda. Esos teoremas son conocidos con el nombre genérico de teoría de la dependencia. A partir del enfoque económico de John Maynard Keynes, ya hemos explicado quién era Keynes y qué significa su teoría, el economista inglés autor de la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, la teoría de la dependencia planteó 4 puntos. El desarrollo de la demanda interna efectiva en términos de mercados nacionales, un sector industrial para alcanzar mejores niveles de desarrollo nacional, porque genera mayor valor agregado a los productos en comparación con el sector agrícola, ingresos altos y estables de los trabajadores como medio para generar una demanda agregada dentro de las condiciones del mercado nacional, un papel gubernamental efectivo para reforzar las condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país. En otras palabras, una mayor actividad del Estado, salarios altos de manera que los trabajadores pudieran consumir y ese consumo a su vez activaría la producción. Esa era la teoría keynesiana. Raúl Prebisch fue el primer director del Banco Central de la República Argentina, cargo que ocupó hasta 1943, durante la guerra todavía. Secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina y el Caribe, CEPAL, entre 1950 y 1963, y secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. Esta organización también fue clave porque fue la que permitió que los teóricos analicen lo que sucedía en el comercio internacional. Sostuvo que las empresas coloniales y el comercio internacional no han sido útiles para el desarrollo económico porque al dislocar las estructuras e instituciones socioeconómicas de las colonias, generan dependencia de las exportaciones, crecimiento desequilibrado que bloquea las posibilidades de desarrollo. Los países del tercer mundo, decía Prebisch, han caído en un estado de dependencia del primer mundo, convirtiéndose en productores de materias primas en una relación de centro-periferia con sus metrópolis. Para que estos países puedan entrar en una senda de desarrollo sostenido, se haría necesario que se les permitiera un cierto proteccionismo en el comercio exterior y estrategias de sustitución de importaciones. Proteccionismo, es decir, que suban los aranceles para hacer más difícil la importación y para proteger
la producción nacional. El subdesarrollo no puede identificarse con un simple estado de atraso, con frecuencia atribuido al peso de factores extraeconómicos supuestamente ligados a la estructura social. Para Prebisch, el subdesarrollo puede describirse de manera sintética recurriendo a los tres conceptos siguientes. Los tres conceptos siguientes, esto es muy importante, hay que recordarlo. La heterogeneidad estructural, es decir, que las estructuras son distintas, según Prebisch, en un país como el que él analiza. ¿Por qué? Porque son rurales y son urbanas. Luego, la especialización monoproductiva, es decir, que hay países que producen una sola cosa, un solo producto. Por ejemplo, el banano, por ejemplo, la caña de azúcar, por ejemplo, los minerales. Entonces ya tenemos las dos características según Prebisch. Uno, la heterogeneidad estructural. Dos, la monoproducción especializada. Y tres, el desarrollo desigual. Eso significa que hay áreas más desarrolladas y otras menos desarrolladas en cada uno de estos países. Prebisch sostenía que existía un deterioro de los precios de los productos exportados por los países periféricos con respecto a los bienes que importaban de los países del centro. Un deterioro. Es decir, que los precios de exportación iban bajando, se deterioraban, mientras que los de los bienes que se importaban de los países del centro iban aumentando. Este factor era agravado por el ciclo del comercio internacional, ya que los países agrícolas eran más vulnerables que las economías centrales durante las recesiones. Las propuestas de Prebisch y de la CEPAL fueron la base de la teoría de la dependencia a principios de los años 50. Hasta ahí Prebisch. Ahora, sobre la base de las ideas de Prebisch, que pertenecían, como hemos dicho, a esta tradición keynesiana, Fernando Henrique Cardoso, que después fue presidente de Brasil, pero muchos años después, de los años del 95 al 99 y desde el 99 hasta el 2003, planteó los conceptos principales de lo que más tarde se conoció como teoría de la dependencia. Fue autor, con Enzo Faleto, un chileno, del famoso texto sobre la dependencia y desarrollo en América Latina, ensayo de interpretación sociológica, que fue publicado por primera vez en 1969. Los años 60 y 70 fueron el tiempo de cuestionamiento del optimismo acerca de las posibilidades de modernización. Recuerden que ya habíamos dicho que estaba en ese momento en auge la teoría de la modernización de Walt Whitman Rostow. Pero ya esa teoría se había desgastado, porque lo que se había hecho dentro de esa teoría no había obtenido resultados. Fue entonces el tiempo de una defensa del Estado como principal actor del desarrollo, de las posibilidades de la planificación económica y social y de la industrialización en forma de sustitución de importaciones. Las diferencias entre las economías desarrolladas y no desarrolladas no solo radican en el estadio del sistema de producción, aseguraban Cardoso y Faleto, sino en su función o posición en la estructura internacional de producción y distribución. Ello a su vez se refleja en una relación de dominación. Por ello, es necesario investigar las interrelaciones del sistema económico y la organización social y política de los países subdesarrollados
puesto que el subdesarrollo es un fenómeno complejo en que desempeñan un papel tanto factores externos, forma de relación con el mercado mundial, como internos, alianza de intereses entre clases sociales dentro y fuera del país. Con esta idea de interdependencia, Cardoso y Faleto abandonaron la explicación monocausal, es decir, la que atribuía el desarrollo o el subdesarrollo a una sola causa. Por su parte, otro teórico de la época, André Gunther Frank, es un belga, André Gunther Frank, planteó la tesis del desarrollo del subdesarrollo en 1966. ¿Por qué? Porque, según Frank, en la medida en que los países se desarrollan, haciendo, por ejemplo, gran minería o introduciendo la tecnología en la producción de banano o de la caña de azúcar, pueden desarrollarse en eso, pero se van subdesarrollando, justamente porque van dependiendo de un solo producto. Y todo el resto, como hemos visto por la tesis de la heterogeneidad estructural, sigue sin desarrollarse. Entonces todavía es peor. Ese es, según Frank, el desarrollo del subdesarrollo. Esto fue una discusión, porque ni Prebisch ni Cardoso aceptaron esta última tesis. A contrapelo de las ideas corrientes en la Escuela de la Dependencia sobre la necesidad de transformaciones revolucionarias, porque se hablaba también de que para lograr una economía de nuevo tipo era preciso transformar políticamente cada país. El complejo análisis de las estructuras, las condiciones históricas concretas, los procesos, objetivos e intereses de diversos grupos sociales y su condicionamiento mutuo desembocaron en un reformismo moderado que se aplicó en América Latina. Hasta ahí, Cardoso y Faleto. Ahora, otro teórico importantísimo que murió hace pocos años es, Cardoso todavía está vivo, tengo entendido, es Amir Amin, un egipcio, nació en el Cairo, pero estudió en París. En 1957 redactó su tesis sobre los orígenes del subdesarrollo bajo el asesoramiento de François Perroux. François Perroux es un gran especialista en planificación de base y también en planificación territorial. Para Amin, la globalización, él ya escribía en la época de la globalización, siguió escribiendo hasta bastante recientemente. La globalización, dice Amin, es un fenómeno tan antiguo como la humanidad. En las sociedades antiguas, las regiones menos avanzadas tenían oportunidades para alcanzar a las más avanzadas. Al instalarse el capitalismo, que es polarizante por naturaleza, su lógica de expansión mundial produce una desigualdad creciente entre los socios del sistema. Y de manera bastante más recientemente, él escribió un libro que se llama La desconexión, en que proponía que los países subdesarrollados se desconecten del sistema capitalista mundial. Si no, no iban a desarrollarse. Lo cual no significaba que sean autárquicos, porque eso es imposible. Más recientemente tenemos la tesis del desarrollo humano. Hay que decir también que hubo muchos teóricos de la dependencia, no los enumeramos en este curso porque en realidad
es como irnos por las ramas. No es el objetivo del curso. Lo que a nosotros nos preocupa más bien son las relaciones, en este caso de la dependencia con la cultura. Por eso es que no analizamos a fondo la teoría de la dependencia, sino que simplemente hacemos una alusión a ella. El desarrollo humano. Durante la década de 1990-2000 se produjo el ciclo de ampliación de los derechos propiciados por las Naciones Unidas a partir de una serie de conferencias internacionales. Tuvimos la Conferencia de Río de 1992, en que se analizó la agenda ambiental, la del 93 de Viena sobre derechos humanos, la del 95 de El Cairo sobre población y desarrollo, también la del 95 sobre desarrollo social en Copenhague, y también la del 95, ese año hubo 3 conferencias, la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing. Bueno, pues a lo largo de todas estas conferencias, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo fue elaborando la idea del desarrollo humano. Con el trabajo especial de un economista pakistaní que se llama Mahbub ul Haq. Mahbub ul Haq. El objetivo del desarrollo humano es expandir las alternativas de elección de la gente. Esta también es una tesis de Amartya Sen, que es el otro gran teórico del desarrollo humano. Sen es indio. El objetivo del desarrollo humano es crear entonces un ambiente posible para que la gente tenga vidas largas, saludables y creativas. Este concepto reúne 3 dimensiones combinadas. Una, los ingresos. La otra, la longevidad, es decir, la esperanza de vida, el tiempo que podemos esperar vivir. Y la otra tiene que ver con el logro educativo. Tiene a su vez 2 aspectos: la formación de capacidades humanas y el uso que la gente hace de estas capacidades para el descanso, para la producción o para las actividades culturales, sociales y políticas. En realidad, la concepción que más se relaciona con la cultura de las que estamos analizando es la de desarrollo humano. Sabemos ya que a partir de los 80 hubo el triunfo electoral de Thatcher en el Reino Unido, Reagan en los Estados Unidos de América, y el auge de las ideas y programas neoliberales que disminuyeron el rol del Estado y para ampliar el rol del sector privado. Eso fue toda una época de la cual de alguna forma estamos saliendo, porque ya ha pasado mucho tiempo del auge de esas teorías. Precisamente porque esas teorías encontraron varios límites, y entre los límites que encontraron estaban los límites ambientales, es decir, que un auge ilimitado y no regulado del crecimiento económico y del mercado produce daños ambientales tremendos. A partir de eso, cuando ya se fue tomando conciencia de esa situación, es que se abre paso la idea del desarrollo sustentable. Entonces ya vamos viendo 3 enfoques. El primero, la teoría de la dependencia. El segundo, el del desarrollo humano. Y ahora entramos al desarrollo sustentable. La idea del desarrollo sustentable fue precisada por Gro Harlem Brundtland,
que era la ministra de Desarrollo de Noruega, de la siguiente manera: el desarrollo sustentable es un proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico e institucional están todos en armonía, aumentando el potencial actual y futuro para atender las necesidades y las aspiraciones humanas. Todo esto significa que el desarrollo del ser humano debe hacerse de manera compatible con los procesos ecológicos que sustentan el funcionamiento de la biosfera. En otras palabras, el desarrollo sustentable no es otra cosa que la compatibilidad del desarrollo con la biosfera, con el ecosistema. En 1992 se aprobó esta definición en la gran conferencia a la cual se denominó la Cumbre de la Tierra. Bueno, pues estas son las principales teorías y enfoques que se han producido hasta este momento. Y ahora que estamos en el año 2020, se puede afirmar que luego de 25 años de experiencia, si contamos desde 1945, año del término de la Segunda Guerra Mundial, hasta hoy, que la aplicación de las ideas del desarrollo en el mundo, 25 años, no, son mucho más, desde el año 45. Tenemos 75 años, no 25 años, corrección. Casi un siglo. La aplicación de las ideas del desarrollo en el mundo durante toda esta época han tenido efectos discutibles y contradictorios. Sin duda, muchos países de Asia, África y América Latina que siguieron sus postulados progresaron y lograron diversos niveles de bienestar, pero no se puede establecer si es que eso sucedió debido a las políticas desarrollistas o como consecuencia de la inercia de la evolución histórica traducida en el avance de las ciencias y las comunicaciones, es decir, de los diversos aspectos de la cultura. En cambio, sí se puede hacer dos afirmaciones. La primera es, si bien es cierto que la esperanza de vida humana aumentó, que disminuyeron también la mortalidad materna e infantil y muchas enfermedades como el sarampión o la bubónica se volvieron cosa del pasado, y el conocimiento siguió ampliando sus fronteras, nuevos males asolaron al mundo, nuevos tipos de pobreza y nuevas enfermedades como el SIDA, el ébola. Bueno, y ahora tenemos las pandemias virales. También fueron creadas nuevas formas de destrucción, incluso del planeta mismo y de la propia especie. La pobreza se extendió y la riqueza se concentró a niveles espectaculares. Sería la primera afirmación. La segunda afirmación. Algunas potencias de hoy, como la India, la República Popular China o la Federación Rusa, han visto que amplios sectores sociales han salido de la pobreza en su territorio. Y sin embargo, estas potencias no siguieron las ideas del desarrollo que procedían de las instituciones del mundo occidental. Aplicaron sus propias fórmulas. Hicieron políticas públicas a su manera. Mientras que aquellos países que fueron obedientes a las directivas de los organismos internacionales, muchos de ellos siguen siendo pobres hasta nuestros días. Todo esto, por supuesto, es una afirmación
polémica, porque también hay países que lograron desarrollarse mediante las recetas internacionales. De todos modos, lo que también ha quedado muy claro es que hay una relación entre el desarrollo y la cultura que es indispensable y que cualquier propuesta de cambio debe tener en cuenta la base social y la base cultural. Finalmente, veamos aquello que pasa con la cultura en la cuarta revolución industrial. Ha habido una primera revolución industrial, impulsada por la máquina de vapor. La segunda, por la electricidad. La tercera, por la electrónica. La cuarta, la robótica. Esta cuarta es una convergencia de tecnologías digitales, neurotecnologías, descubrimientos físicos y avances en la biología y en la manipulación genética. En esa época estamos nosotros. En una época en que se combinan la robótica con la electrónica, con la biología y con muchas disciplinas más. En que hay empresas globales que deciden nuestras vidas. Es la época de Uber, de Amazon, de Facebook, de WhatsApp, de Globo, en fin. Este fenómeno fue analizado por el Foro de Davos en enero del 2020. Allí hizo el informe central Klaus Schwab, que es el director ejecutivo del Foro Económico Mundial. Él dijo que, según cálculos de consultoras como la Accenture, esta revolución, esta cuarta revolución tecnológica, agregará 14 billones, es decir, 14 millones de dólares a la economía mundial. Pero no dijo que sus beneficios se concentrarán más y más en pequeños grupos de individuos y empresas, y 5 millones de empleos se perderán en los 15 países más industrializados, sin contar los que se están perdiendo por la pandemia. Bueno, entonces hay una nueva situación en que hay que usar también nuevos conceptos para analizar esas nuevas realidades. Finalmente, el texto que les ofrecemos ahora en esta clase nos habla sobre la situación de los refugiados, la gente que vive en la calle y el sin hogarismo. Pero eso vamos a dejarlo aquí porque sobre eso vamos a volver en este curso cuando hablemos de las culturas urbanas, las microculturas urbanas y la marginación social en las ciudades. Aquí terminamos y entonces dejo de compartir pantalla y me despido de ustedes. Que les vaya muy bien y que hayan tenido, que hayan escuchado bastante bien esta lectura. Gracias.